Puedes comenzar. Bueno, vamos a empezar. Si quieres yo... Me gustaría presentar la próxima ponente. Es un mío, especialmente, a presentar a mi colega Almina Barrios. Es descendencia maya man, es antropóloga. Se ha desempeñado como investigadora. Las temáticas que ha investigado son autoridades mayas, las cuales incidieron en el reconocimiento de las alcaldías indígenas en el Código Municipal. El libro que sale de eso es muy importante, todos tienen que leerlo. Bueno, sigo. Cofundadora del Museo Ixquic del Traje Maya, el Popomú, impartiendo cursos gratuitos. Su labor investigativa tiene 3 reconocimientos nacionales. Incluso en 2024 fue designado heroína de la ciencia por la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología, SENAC, y 2 reconocimientos iberoamericanos, y uno en 1998 a la investigación municipal Día de Madrid, España, y en 2012 a la igualdad de la mujer, Cádiz, España. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha escrito a lo largo de su trayectoria increíblemente 20 libros. Es un gran placer este espacio con usted. Gracias. Gracias. Realmente soy un parásito frente a la computadora. Bueno, primero investigo y después chiqui chiqui. ¿Te recuerdan que esa imagen que ven ahí es la letra maya para decir que es el día Tzi? El Tzi es el día de la justicia, pero no, para el pueblo maya no es solo la justicia material, sino la espiritual y la material. Y estamos en el día 11 Tzi. En la cultura maya, la matemática es a raíz del cuerpo humano. Ustedes, si me ven desde allá, esto es un punto, esto es un 1. 2 puntos son 2, 3, 4, 5 es este hueso. Y el 0 se representa con una silueta de ojo, porque cuando uno cierra los ojos, ¿qué vemos? Nada. Solo con esos 3 símbolos está la matemática maya. Yo creo que para mí fue muy simbólico, yo se los decía ayer, se pueden ver desde allá, qué bueno, que se iniciara esta actividad en un día así, porque creo que en todos los territorios han habido injusticias y no es posible que sigamos en esa situación. El día de hoy es 12 bats. Bats es el hilo de la vida. Es lo que nos puede servir para desatar o para atar. Yo creo que tenemos que desatar las injusticias y atar acciones importantes para que volvamos al equilibrio, porque los pueblos indígenas de toda América, no solo de Mesoamérica, buscan el equilibrio y el buen vivir. No que unos pocos estén bien y los otros estén mal, ¿verdad? Este es el territorio maya, 324,000 kilómetros cuadrados. Este territorio se dividió por las fronteras de los países. Pues el pueblo maya está en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice.
O sea, nos hicieron pedacitos, ¿verdad? Igual que los misquitos que están partidos, ¿verdad? Igual que los de Vera, creo que era el de que estaban en Costa Rica y Panamá. Las proyecciones de población de Guatemala para el 2024 dicen que somos 18 millones de habitantes. De esos 18 millones de habitantes, 8 millones son mayas. Yo siempre dije, qué barbaridad, ¿y por qué si somos tantos no logramos cambiar el país? O sea, ese capitalismo del que hablaba el compañero que me antecedió, la política, la falta de acceso de los indígenas a la política, a los diputados, al Congreso. Nosotros tenemos 160 diputados y solo hay 13 indígenas, una nada, pues. Pero fíjense que ese... Yuhu, Que no pasa. no pasa, ¿verdad? Que se atora. Ahí. Ya. Bueno, los pueblos indígenas, solo el pueblo maya fue reconocido en 1985 en la Constitución y en el Acuerdo de Paz de 1995, que para mí, siempre lo he dicho, esos acuerdos de paz no se escribieron con tinta, se escribieron con sangre, y sangre del pueblo maya, porque hubieron 200,000 muertos, desaparecidos, huérfanos, viudas y demás. Ahí se les da el reconocimiento al pueblo Xinca y Garífuna, o sea, el Maya, Xinca y Garífuna son los pueblos indígenas de Guatemala, y el pueblo ladino mestizo hacen 4 pueblos. En el censo del 2018 se crea la categoría de afrodescendiente. Pero a mí siempre me gusta comparar. Por ejemplo, Perú tiene una extensión de 1 millón y pico, Guatemala cabe 12 veces en Perú, y Perú tiene solo 6 millones de indígenas, según los censos oficiales, ¿verdad? Sigamos. Bolivia, Guatemala cabe 10 veces en Bolivia y solo tiene 3 millones de indígenas. Digamos, Ecuador, Guatemala cabe 2.5 veces en Ecuador y solo tiene 1 millón de indígenas. ¿Digamos? O sea que Guatemala es el pueblo de América Latina, o sea, el pueblo maya es el pueblo más grande de América Latina. Para mí eso es muy importante. ¿Y qué antigüedad tienen estos pueblos en su territorio? El maya tiene 5,200 mayas, ese es el dato súper exactísimo, ¿verdad? 7,500,000 es el 41.7, el Xinca, 3,000 años, 324,000, el Garífuna, 200 años, 18,000, afrodescendientes, 100 años, 36,000. Y los ladinos, 10 millones, que son el 56%. De todos los territorios, el maya es el que tiene más tiempo de ubicar, de todos los pueblos, el maya es el que tiene más tiempo de ubicar el territorio, ¿verdad? De estar en ese territorio. Démosle. Creo que se fue uno más. Regresemos. Ah, no, está bien. Qué raro, se me perdió una. Está pasando a todos. ¿Qué me pasó así? A todos los estamos. Sí, a ti te pasó, ¿verdad? Sí. Ah, esa es, sí. Esa es. Cada pueblo, o sea, es todo lo que ven ustedes mascados en rojo, es territorio donde en cada municipio hay más del 50% de población maya, o sea que es un territorio eminentemente maya. El Xinca está abajo en café, el Garífuna está en la costa atlántica, ¿verdad? Y el pueblo mestizo está más en el oriente. Démosle. Ahora para adentro. Ya. Bueno, el idioma, hoy hablábamos en el almuerzo, y que el idioma es fundamental para una cultura, porque es donde se transmiten los valores, se transmite la cosmovisión, ¿verdad? Guatemala tiene 22 idiomas mayas, y con mucho orgullo yo fui parte de la lucha de la creación de la Academia de Lenguas Mayas,
En toda América Latina es el único país donde los indígenas deciden cómo se escribe su idioma. En el resto de países son instituciones del Estado, o sea, gente ladina que dice escriban de esta forma su idioma. En Guatemala no. La Academia de Lenguas Mayas, eso fue una lucha muy importante y es una de las cosas buenas que tiene la lucha. ¿Ya? Bueno, el sistema educativo nos desvaloriza por completo. Por ejemplo, desvaloriza la indumentaria maya. Ah, no, los indígenas vivían desnudos y los españoles les pusieron su ropita. Y es un uniforme para identificar que aquí este señor, estos indígenas pertenecen a un encomendero. Estos indígenas con corte rojo pertenecen a otro encomendero. ¡Qué mentira, por Dios santo, del tamaño del mundo! Démosle. Aquí en Petén, ahí donde está ese punto rojo, es un sitio arqueológico que se llama Huachantún, que el ladino, cuando se refiere a las ciudades mayas o sitios arqueológicos, le dice las ruinas, así en forma despectiva, porque no valoriza la arquitectura, y eso es lo de los indios, eso ya pasó de moda. Y este dibujo lo puse, es un mural de Huachactum. Ustedes pueden ver que ahí hay una persona, yo no sé si está pintada o pero tiene algo interesante porque varios están pintados de negro, ¿verdad? Démosle. Aquí podemos ver estos murales se hicieron de los 5.200 años que tiene la cultura maya, se hicieron en el año 3.688. Démosle, miren esto, es que parece una pasarela de París, los diseños del pueblo, los collares, todo los tocados de la cabeza, las plumas y todo, ¿verdad? Pero los indígenas vivían desnudos, fíjense. Démosle. Aquí tenemos Yaxchilán, ese indumentaria que tiene ella es un nimpot. Pot es el huipil y nim es grande, o sea, llega hasta los pies, se usa solo en eventos ceremoniales, matrimonio, cambio de poder, un montón de cosas, ¿verdad? Las dos tienen nimpot, allá en la orilla pueden ver que está su corte, esto, y encima el nimpot largo que llega hasta acá. Démosle. Aquí tenemos los murales de Bonampak, una escena de gobernantes y, por ejemplo, hay un museo hecho de ladinos de Guatemala sobre los textiles y ellos dicen, es que las capas las copiaron, las copiaron de la forma en que se visten los españoles. Las capas son españolas y entonces yo siempre les pongo eso, disculpen, ¿y qué es lo que tienen ellos en la espalda? Capas, solo que eran de algodón. Como ellos nos trajeron a América la oveja, entonces empezó a utilizar la lana, pero eso no quiere decir que no existía el concepto de capa. A Guatemala, igual que Centroamérica, se sembró café como el alimento, el producto para producir divisas, ¿verdad? Aquí tenemos, y para Guatemala, pasémoslo, estas fincas fueron una cosa horrible porque endeudaba a las personas que iban a trabajar en las fincas. Y la finca tenía su propia tienda. Y a los trabajadores les pagaban con ficha de finca, no les pagaban con la moneda nacional. Yo no sé si aquí también en Costa Rica. Con la compañía bananera. Tenía su propia finca. Ajá. Su propia ficha, ya. Sí. Y entonces, cuando uno iba con su fichita por su trabajo a la tienda o al mercado, no se los aceptaban, ¿verdad? ¿Y qué era ahí tienen los nombres de las fincas? San Ignacio Schorwitz, Manuel Herrera, pasemos. ¿Pero qué productos se vendían en la finca? Café,
azúcar, licor, cigarros, maíz y frijol. Y se acabó. Entonces, los textiles mayas, pues la gente no tenía dinero para comprar los hilos y hacer sus textiles. Entonces, los dibujos se hicieron así, ¿ven? Chiquititos, 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 un dibujo por aquí, otro por allá, al otro kilómetro otro dibujito y al otro kilómetro otro dibujito. Y entonces, ¿cómo interpreta este museo que les digo que fue formado por esposas de finqueros, de oligarcas, que para ellos es lo exótico, ¿verdad? Yo siempre me burlo y les digo, ellos agarran los textiles, casi que le hacen ceremonia maya, culto evangélico y misa. Pero, ¿qué pasa con la persona que usa el textil? Si recibe discriminación, si le pagan lo justo por elaborar una prenda, eso no importa. Lo importante es en la tela, ¿verdad? Una visión completamente museística. Y ellos decían que es que los indígenas hacían como los textiles con la humedad en la cual vivimos, no es factible que se conserve un textil mucho tiempo, porque nosotros vivimos en un ambiente tropical subhúmedo, y entonces nosotros metemos en una caja de nuestro ropero, no la abrimos en 3 años, y cuando abrimos ya está llena de humedad y el textil ya se está desintegrando. Entonces los únicos textiles que se tienen son de principios del siglo XIX, y ya vieron unos dibujitos todos chiquititos y todos feos, hasta que llegó un presidente y dijo, se acaban las deudas por finca. Y llegó otro presidente que dijo, el salario se paga en moneda nacional. Entonces se eliminaron las fichas de finca. Y entonces, cuando uno ve los textiles de esa época, empiezan a llenarse completamente de diseños y ya no hay ni siquiera un ojito para ver el fondo. Yo tengo un huipil de Todos Santos que el fondo es rojo, pero tiene tanto diseño que no se mira que el fondo es rojo, tiene tanto dibujo, ¿verdad? No me lo traje porque es muy caliente. Bueno, el Estado, no, tenemos en las escuelas se tiene que usar el uniforme, la blusita blanca y la falda azul, porque son los colores de la bandera, de la civilización, de la persona educada que ya es gente, ¿verdad? Entonces, en Totonicapán, en 1972, estaba en la Escuela Normal Rural de Occidente y llegaron mujeres a inscribirse. Y sale el director y les dice, usted no se puede inscribir. Sí, se puede inscribir, pero no va a venir con esa ropa. Y entonces me tiene que poner uniforme, pero yo no quiero ponerme uniforme, yo tengo derecho a venir con mi traje. Sí, pero no. Y entonces un amigo de ellas, Virgilio Alvarado, dijo, pidámosle al ministro. Y cuando el ministro diga que sí, las van a dejar. Y se fueron a Guate, a la capital, hablaron con el ministro. Él les dice, claro, claro que pueden ir a estudiar con su indumentaria. Y se van felices, y cuando llegan con el director, ya, el ministro de Educación nos dijo que si quiero ver el papel. Como en la cultura occidental todo es en papel, porque si no, no vale, ¿verdad? Y aunque se ponga en papel, las leyes no se cumplen, ¿verdad? Es una cosa horrible el ingrato papel. Bueno, entonces, sacaron un reportaje en el periódico de 2 páginas, y ya el director, ya donde vio en el periódico, dijo que venga, pues. Pero el 15 de septiembre les dice, tienen que venir uniformadas. Y la líder del grupo les dijo, está bien, vamos a venir uniformadas. Y entonces se compraron el mismo huipil, la misma faja, los mismos zapatos y todo. Y cuando se presentan en el parque para el desfile, pero les dije que vinieran. El diccionario dice uniformidad, venimos todas iguales. Bueno, entonces que cada quien se vaya a su pelotón. No, vamos a desfilar solas. Y entonces es una foto histórica que a raíz de esta lucha es que surgen todas las leyes
para que las mujeres indígenas puedan asistir a la escuela con su indumentaria. Este es un homenaje que les hicimos en el 2015. Sigamos. Bueno, hay otra desvalorización y bueno, se eleva todo lo extranjero y se minimiza todo lo nuestro. Los españoles ganaron la guerra porque tenían mejores armas, porque tenían caballos, armaduras, pero nadie dice que ellos trajeron muchas pestes. La viruela llegó a Guatemala, pienso que estoy en Guatemala, llegó a Guatemala antes de la llegada de los españoles por el comercio con México, y eso está documentado en el Memorial de Sololá. Y entonces, de cada 100 indígenas, 80 morían por las enfermedades traídas por los españoles. Viruela, sífilis, tifus y todo lo demás. Entonces, claro, era bien fácil, ¿verdad? Se murió el 80% de la población y el otro también quedó dañado por la muerte de su familia y todo lo demás. Fue fácil la conquista, sigamos. La desvalorización. Nuestro héroe nacional se llama Tecumán y entonces nos cuentan en la escuela. Es que Tecumán era un tonto porque cuando encontró a Pedro de Alvarado, él pensó que Pedro de Alvarado y el caballo eran la misma persona, entonces solo mató al caballo. Y entonces, y uno dice, puchica, pero ¿cómo va a ser que fuera tan tonto? No es que fuera tan tonto, así no se hacen creer que era tonto, ¿verdad? Y recientemente, puedes correr esa capita. Remodelaron el Museo de Arqueología de Guatemala, y ustedes, ¿qué es lo que ven ahí? Un venado y con un hombre arriba agarrado de los cachos. Claro, aquí habían venados y Tecumán y toda la población sabía que eran seres diferentes, que no era el mismo, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y de ahí la guinda, para poner más interesante la cosa, dice que el Quetzal llegó volando y se posó sobre la sangre de Tecumán y por eso el pecho es rojo. Disculpen, el Quetzal toda su vida ha tenido el pecho rojo, no es por la sangre de Tecumán, ¿verdad? Todas esas tonteras nos enseñan y uno se siente mal de que su héroe que nos defendió era un tonto, ¿verdad? Pero hay títulos. El título de los Coyoy explica, es el único título que nos muestra la visión de la gente quiché de cómo enfrentó a Tecumán. Y entonces dice que él iba con una capa de plumas y se le prendieron los castellanos por la espalda y le dejaron ir los perros, unos que se llaman mastines, son unos grandes animales y lo destrozaron, ¿verdad? Y entonces al salir su sangre se manchó la capa de Quetzal, ¿verdad? Nada que ver con lo que nos dicen en la escuela, sigamos. Otra cosa, las pirámides. Esas las hicieron los extraterrestres. Y miren, yo he oído así en la gente ladina de la capital esos comentarios. Pero un día un estudiante me contó que un profesor de la Universidad de San Carlos dijo que las pirámides se habían hecho para que aterrizaran los ovnis. Una cosa espantosa, o sea, los indígenas no pueden. ¿Cómo van a hacer si ellos son tontos que hagan una pirámide? Que hagan un textil. No, ellos no pueden. Sigamos. Yo fui mucho tiempo docente universitaria y una vez estaba en el salón. ¿Cómo voy de tiempo? Mica. Tienes 18 minutos. Estaba en el salón de docentes, ¿verdad? Pero tenía cubículos, estaba en una esquinita y de repente entran abogados, ¿verdad? Y sí, aguanta que ahora los indios pueden hacer justicia. Y yo, callada, no hice ruido, ¿verdad? Sí, ¿cómo vas a creer que un indio descalzo, que no sabe leer ni escribir, va a impartir justicia?
Cuando nosotros nos ha llevado 16 años sacar nuestro título, no sabemos todas las leyes. Y entonces ya no me aguanté y me paré y les digo, buenas tardes. Y se ponen blancos, ¿verdad? Y entonces les digo, miren, esos señores que ustedes, de los cuales ustedes se están burlando, fíjense que ellos trabajan en forma ad honorem durante un año. ¿Ustedes trabajarían en forma ad honorem durante un año? ¿Cómo va a creer si para eso estudiamos? El sueldo de un juez es de 18,000 quetzales, el juez más chiquito del sistema de justicia. 18,000 quetzales que serían, ¿qué? Como $2,000, ¿no? Algo así. 2,000 por ahí. No, es que yo estudié en la universidad. Bueno, y usted es abogado acá en Quetzaltenango. Aquí se hablan 2 idiomas, el quiché y el mamo. ¿Cuál de los 2 domina? Ninguno. ¿Y cómo va a impartir justicia si no sabe lo que está diciendo los acusados? Entonces, pero para eso existen intérpretes. Disculpe, pero el organismo judicial no tiene suficientes intérpretes. Sí, pero es que yo estudié y él no, pues sí. Esas personas son ancianos que tienen sabiduría. ¿Y cómo la han obtenido? Porque cuando eran jóvenes empiezan a prestar los servicios de achamí, auxiliares, de ahí van subiendo a regidor, después secretario, tesorero, alcalde. Entonces, ellos al principio no tienen voz ni voto, solo oyen y aprenden. Cuando ya son regidores, tienen voz, pero no tienen voto. Cuando son alcaldes, tienen voz y voto. Y cuando ya hicieron toda el servicio comunitario, al final ellos entran en la categoría de principales. Principales que aconsejan y supervisan a las autoridades. Si alguna autoridad no hace bien su trabajo, le llaman 3 veces la atención y si no, disculpe, pero kishi, vamos a poner a otra persona porque usted no cumplió con su obligación, ¿verdad? Entonces, las autoridades indígenas están presentes en todas las comunidades de nuestro país, que según el censo son 15,000 comunidades, aldeas rurales. Ahí están presentes. A raíz del artículo 55 del Código Municipal se refundaron muchas alcaldías indígenas, porque antes solo habían 10, 12. Ahorita hay 62 alcaldías indígenas a nivel nacional. Ese es un punto de resistencia. También hubieran otras estrategias que se usaron para la sobrevivencia durante la colonia y la república. El mantener el idioma, esconder la espiritualidad maya, mantener la indumentaria. Y se me olvidó contarle algo que le pasó al licenciado Virgilio Alvarado. Se fue a estudiar a esta misma Enro de la historia que les conté. Y dice que su mamá le compró un pantalón azul, su papá un saco verde y su faja roja que usaba él para sostener el pantalón. Y entonces cuando llega el maestro le dice, esto no es un convite, váyase y póngase la camisa blanca y el pantalón azul. No puede recibir clases, sálgase. Entonces dice que él se salió a la ventana para oír la clase y escribir. Entonces cuando llega a su casa le dice su abuelo, ¿qué tal te fue en la escuela? Me sacaron, pero oí la clase afuera. ¿Y por qué? Porque dice que no es convite, que tengo que ir vestido con el uniforme. ¿Y acaso tu uniforme va a oír las clases? Pues es tu cabeza la que va a oír las clases. Entonces, mantener la indumentaria para las mujeres es bien difícil, porque uno se para ahí, ni siquiera ha dicho buenos días y todo el mundo sabe que uno es indígena por la ropa.
En cambio, los hombres se diluyen dentro de los mestizos, ¿verdad? Son muy pocos los que mantienen su indumentaria. Entonces, a la mujer se le discrimina en todos lados, en las camionetas, en las cafeterías, en los hoteles, en la universidad, en todos lados. Pero uno se acostumbra. Yo me acostumbré a que ya no me tiene que... Antes me enojaba y protesta, ahora mejor me da risa y sigo de largo, ¿verdad? Pero es un mecanismo que uno tiene que aprender y de no quitarse. A mí, una de las cosas que más me dolió cuando recién salí de la universidad fue a pedir trabajo a una institución y me dice, bueno, primero que nada, que es así como aquí un laberinto para llegar al INTECAP. Y entonces fui con tiempo y me dijeron, sí, es esa oficina. Vaya, pues, y la hora, toc, toc. Y entro, se me queda viendo de arriba para abajo la persona. Y dije, de plano me equivoqué, disculpe, doctor, tal. Sí, entonces vengo a hablar. Usted es Lina Barrios. Me dice, y se me queda viendo de arriba para abajo. Sí, soy Lina Barrios. Usted estudió en la Universidad del Valle, porque se supone que es una de las mejores universidades. Por supuesto que yo estudié de acá, porque eso es imposible de pagar, ¿verdad? Y entonces, bueno, siéntese, qué interesante. El trabajo es suyo. Solo hay un pequeño detallito. Quítese esa su ropa y se pone t-shirt y pantalón para venir a trabajar. Me dieron ganas de pararme, así como en las telenovelas, hacerle poch, poch, pero me aguanta. Y le dije, lo voy a besar con la almohada y salí echando humo. Y cuando llego a mi casa, ¿qué tal te fue? Todos con la expectativa de la patada. Mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo me voy a quitar mi ropa, le dije. Bueno. Y entonces, ya se me olvidó. Al día siguiente me llama a las 11. Disculpe, ¿qué pensó de trabajo? ¿Se va a quitar su ropa para venir a trabajar? Entonces, ahí se me ocurrió, le dije, fíjese que afortunadamente hoy en la mañana me ofrecieron otro trabajo, donde me pagan más de lo que usted me ofrece y no me exigen que me cambie mi ropa. Bueno, qué lástima, que no sé qué, lo lamento y cuál, por supuesto que nadie me había llamado, ¿verdad? Pero había que darle su poche así, intelectual, ¿verdad? Bueno, otro de los problemas fue lo mismo que aquí se abandonaron muchos territorios planos y la gente se fue a la montaña. Y también se conservó la sanación, como dijo el nicaragüense, el joven, ¿cómo es que se llama? Juan Carlos. Juan Carlos, no, pero tiene otro nombre. Dime. Ajá. Que la gente el domingo va a la iglesia, el lunes va al médico y el martes tigre. El jaguar, porque aquí no tenemos tigres en América. Y entonces, jaguar. Va con el sanador, ¿verdad? Una vez, yo me acuerdo que entré a una casa de un amigo en Totonicapán, y me fascinó su cocina, porque estaba su pollo, estaba una estufa de gas y una estufa eléctrica. Tenía las tres opciones en su cocina. Y yo le digo, ¿por qué tiene tanta estufa? Es que a veces venimos cansados y qué aburrido hacer leña, hacer el fuego. Y si se nos acaba el gas, pues entonces cocinamos en la estufa eléctrica, ¿verdad? Esa adaptación que ha tenido el pueblo maya. Agarra las cosas y las resignifica, ¿verdad? Bueno, a nivel de gobierno nosotros tenemos las famosas ventanillas indígenas. Todas las instituciones tienen una subsecretaría. ¿Cuánto me queda ya? Como 8:30. Tienen una ventanilla indígena que se llama Secretaría Unidad de Interculturalidad o Pueblos Indígenas. Son pequeñas gotitas que da el gobierno de Guatemala para decir que hay inclusión, pero realmente no les dan suficiente salario, no tienen incidencia en la institución.
Ahora, los movimientos indígenas en Guatemala, yo he analizado que son por temáticas. Por ejemplo, se hizo un movimiento para el idioma, hay movimientos por la tierra, movimiento por textiles, por comadrona, por la ciencia, por la espiritualidad, por las semillas, pero no trabajan unificados, igual que en los otros países de Centroamérica, cada quien por su lado, ¿verdad? Y les pongo este ejemplo. La unión cambia el rumbo de la historia. En las elecciones del 2019, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, WINAC, la URNG Maíz y Convergencia, todos partidos políticos de izquierda y de pueblos indígenas. Únanse, por favor, unan esfuerzos. No, se fueron cada quien por su lado. Y ganó Yamatei con 600,000 votos, mientras todos la izquierda y pueblos indígenas sacamos 800,000 votos. Una cosa horrible, porque si cada quien jala por su lado, la cosa no camina. Bueno, ¿qué hacemos para el futuro? Acceso al Congreso tenemos los pueblos indígenas, seamos realistas para cambiar las leyes. No. Acceso para cambiar las temáticas del Ministerio de Educación. No. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque la gente cada día, el Ministerio de Educación sigue diciendo sus tonteras, los diputados dedicándose a robar dinero y todo lo demás. ¿Qué hacemos en el futuro? Y entonces a mí se me ocurrió que ahora todo el mundo, niños, adolescentes, estudiantes, hasta nosotros mismos, reconozcámoslo, tenemos un tiempito libre y ¿qué hacemos? Nos metemos en esta cajita. Y ahí miramos en TikTok, en Facebook, en Instagram y en todo un montón de contenido. Música gringa, música mexicana, películas, de todo. ¿Y hay temas indígenas en esas plataformas? Muy pocos, ¿verdad? Démosle. Entonces, para mí, es, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, el Transmetro tiene trivias. ¿Cuál es el lago más grande de África? Yo dije, pues qué interesante, ¿verdad? Pero yo nunca tengo piso para ir a África. Eso se conoce en pedagogía como conocimiento inútil. ¿De qué me sirve a mí saber cuál es el lago más grande de África si no vivo ahí? Entonces hacen trivias, hacer trivias sobre temáticas indígenas, sobre derechos indígenas, sobre historia indígena. Películas, cortometrajes, largometrajes, ¿temas? ¿Cuáles serían temáticas? Podemos enseñar el idioma a través de esas plataformas. Derechos de los pueblos indígenas, historia de los pueblos indígenas. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, que la mayoría de la gente no sabe que el estado Misquito fue antes que la nación nicaragüense, pues. Ese tipo de cosas. Cambiar esos lenguajes como prehispánico. Puchica, todas las culturas indígenas tienen mucho más tiempo que el español de estar aquí. Ah, no, pero la historia se cuenta a partir de que vinieron ellos. Prehispánico. Nosotros somos 4,500 años antes de que ellos vinieran. Nosotros teníamos historia, teníamos ciencia, teníamos escritura, teníamos de todo. Y la historia se cuenta desde que ellos vinieron, ¿verdad? Cambiar, quitar la palabra ruinas, ya no decir dialectos para referirnos a nuestros idiomas y otro montón. Eso va a hacer empoderamiento en los jóvenes indígenas, elevar la autoestima, sigamos. Por ejemplo, a mí me encanta siempre cuando hablo de la mujer en el Popol Vuh. Las primeras 4 mujeres, ¿cuál fue su rol? Fue Ixocajahuap. ¿Qué significa esto? Mujer gobernante. No le dijeron va a ser mamá, va a cocinar, va a cuidar muchachitos y animales. No, gobernante. Y después oftalmóloga, odontóloga, traumatóloga y guerrera. Existe una guerra y las mujeres salieron a guerrear, pues.
son roles que, porque claro, la colonia quiere que estemos alimentando animales, cuidando muchachitos, sirviendo en las casas, ¿verdad? Sigamos. Por ejemplo, esta información que la escritura maya se inventó hace 2300 años. Digamos, que se escribía en vasijas, sigamos, en los códices mayas, ni siquiera nadie sabe cómo es un códice maya, pues démosle. El uso de la tierra, el equilibrio en el uso de la tierra. Los quechís tienen una figura que es Yuhualchoch, si no me equivoco. Ya se me olvidó, la verdad, el pronunciamiento correcto. Pero supongamos que este es todo el territorio de una aldea. Y solo por aquí pasa el río. Entonces, los que viven aquí cerca del río, rayados, y los que están hasta por allá, tienen que caminar mucho para accesar al río. Estas tierras están húmedas, más rendimiento de maíz. Entonces, el Tucuachoch lo que hace es que a cada cierto tiempo cambia la gente. Los que están arriba pasan acá y los que están acá pasan arriba. Eso realmente es un equilibrio, porque no solo los que están abajo se van a volver ricos, sanos y todo, y los de arriba cada vez más pobres. Ese tipo de cosas es importante que se hagan en nuestro país. Aquí tenemos el sistema de justicia, la reparación, ante todo. Y hay un caso documentado en Sololá. Grandes amigos se pusieron a tomar licor y en una de esas estaban discutiendo no sé de qué, uno saca el machete y sin querer le corta la yugular y se muere el tipo, ¿verdad? Si era su mejor amigo. Y se armó el escándalo del pueblo, fueron a llamar inmediatamente a los ancianos y entonces unos decían, llamemos a la policía y que se lo lleven porque lo mató. Los ancianos dijeron, un momentito. ¿De qué nos sirve mandar a este muchacho a la cárcel 20 años? Que no lo entreguemos a la policía, que se quede aquí. Y él se va a hacer cargo de mantener a la familia del muchacho que mató. Hasta que el hijo cumpla 18 años, es factible que él pueda responsabilizarse por sus hermanos y su mamá. Entonces, así nosotros, y a mantener a su propia familia, porque si él está en la cárcel, su propia familia desamparada, la familia del muerto desamparada y el otro aprendiendo mañas en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿qué era más lógico? Levanten la mano los que piensan que sí era bueno mandarlo a la cárcel. Y levanten la mano los que piensan que sí era bueno que se quedara en la comunidad y nadie quiere porque nadie levantó la mano. Bueno. Es una situación más lógica, más humana, más de equilibrio en la sociedad. A esta información, ahorita que acaba de pasar el 21 de junio, que se me hizo el solsticio de verano, el equinoccio de primavera, que en Chichén Itzá se hace esa la bajada de la serpiente. Démosle dar en esas temáticas como la invención del cero, que hicieron varios calendarios, que domesticaron el maíz, arquitectura. Démosle, bueno. Humul, camul, oshmul, una vez, dos veces, 3 veces, gracias, según